Continuamos, si os parece, después del café y del solecito este del Camero, que es revitalizante. Y continuamos con Antonio. Antonio Cañas es una persona que yo conocí en los mundos empresariales de una manera inesperada y que desde aquí en La Rioja y que desde entonces... COVID, ¿no? ¿En? En el COVID, durante el COVID. Pues durante la época del COVID, efectivamente, ¿no? Fue de esos hallazgos, ¿no? En cuanto a personas con talento que tienen un sentido comunitario muy grande. Él, bueno, es riojano, de Santo Domingo de la Calzada y es militante de Santo Domingo. Y además es una persona que todo esto de la sostenibilidad, ¿no? Y el desarrollo sostenible y demás, que ahora es, ¿no?, el pan nuestro de cada día, pues lleva 10 años ya trabajándolo y a un nivel, me consta, muy concienzudo y con una aplicación muy directa al ámbito cultural, ¿no?, con proyectos de mucha envergadura, y además es una persona, me consta, muy generosa a nivel personal en todo este tipo de cuestiones, con lo cual, Antonio, a mí me parece un privilegio, ¿no?, que estés aquí y que también compartas de una manera pues muy divertida, evidentemente divertida, pues todas estas ideas que a veces resultan complejas, ¿no? De modo que gracias y todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la invitación, porque cultura, sostenibilidad y entorno rural es mi pasión. Entonces, hoy, como decía Pablo, esto es una fiesta y vamos a celebrarla. Bueno, os voy a contar la historia de la foto de ayer, está graciosa, ¿no? Estaba ayer en Laguna de Cameros tomándome un vino y repasando un poco la presentación y pues estaba solo y me vio solo Obi, se llama Obi, y vino conmigo que metió literalmente la cara viendo a ver qué es lo que escribía. Ahí pues lo que hice, pues lógicamente pues llamé a mi hijo de 7 años, Javier, y por WhatsApp, y, mira con quién estoy. Y yo, papá, yo quiero ir contigo, así. Y fue muy gracioso hasta que levantó el rabo, pero eso es otra historia. Entonces, ahí ya me invitó a irme dentro a cenar, que cené muy a gusto, de hecho. Pero bueno, y lo que me di cuenta en ese momento, esto lo tengo que representar, porque al final el batallar en un entorno rural, lo que te encuentras es pues que un burro descome delante de ti y lo tienes que limpiar porque viene todo el mundo. Entonces, esto no nos encontramos en el mundo urbano, ¿no? Dicho lo cual, con una introducción un poco escatológica, la idea es hablar de ciertas claves hacia la sostenibilidad, pero claves... es complicado hablar de claves en sí, entonces he pensado cosas, ¿no? ¿Qué puede ser relevante o qué es relevante para trabajar en materia de sostenibilidad? Pues para mí la sostenibilidad habla de compromiso, coherencia y respeto. Y he añadido cariño, paciencia, dedicación, creatividad, reflexión, ¿no?, transparencia, co-creación, impactos, participar. Para mí estas son las claves de trabajar sobre todo las 3 primeras. Yo trabajo en sostenibilidad y no me gusta la palabra sostenibilidad porque ya se ha manido antes de acabar de implementarse. Dicho lo cual, cuando empecé ya hace 12 años con mi empresita, Green Eyes, que ahora os cuento, conocí a una persona muy especial, se llama Rémi Parmentier, era uno de los fundadores de Greenpeace, ¿no? Estuve trabajando con él en Impact Hub en Madrid. Y me hizo gracia en la presentación de una mesa redonda que hicimos, que dijo, bueno, me llamo Rémi y voy trabajando en lo que ahora llamáis sostenibilidad de los últimos 40 años, el fundador de Greenpeace. Y dices, joder. Entonces, no son las palabras, es el cómo las articulamos. Dicho lo cual, tenemos que saber en qué significa la sostenibilidad y cuáles son los términos que manejamos ahora, porque tenemos que hablar del comer. Os puedo preguntar, ¿quiénes sois gestores culturales aquí? ¿Quiénes trabajáis? ¿Artistas? ¿En medio sin saber para dónde, un poquito por aquí y por allá? ¿Técnicos municipales? ¿Gestores políticos? Hay un batiburrillo, cada uno, desde nuestra perspectiva, tenemos una visión, ¿no? Y tenemos una forma de entender la sostenibilidad muy diferente. Aquí no se me ha cargado esto, pero veremos el vídeo.
Ups. A ver, aceptamos todo. ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! Bueno, pues ya sabéis, de amanece que no es poco, ¿no? Entonces, ¿la sostenibilidad es necesaria o es contingente en la cultura? Pues hoy en día, ¿quién ha pedido subvenciones últimamente que le han pedido criterios de sostenibilidad? ¿Y sabéis argumentar todo lo que estáis haciendo? ¿Os resulta a veces arduo? Ha llegado un punto que estamos llegando a asimilarlo a burocracia. Entonces, tenemos que saber qué es lo que estamos trabajando y qué es lo que queremos hacer, no solo en la propia gestión, sino en las narrativas que utilizamos, porque al final somos el mundo cultural. Se me ha quedado colgadísimo. A ver, ahí está, ahí está. Bueno, yo soy Antonio. Para que entendáis mi visión deformada del mundo, yo soy ingeniero industrial, ¿no? En esto me di cuenta bueno, saqué el título, pero me di cuenta que lo que me gustaba también era la cultura. Y me gusta la ciencia, me gusta la tecnología. Mis lentejas van por la innovación, van por la energía también. Es complicado el ganarte las habichuelas con la cultura. Y más si desde hace 12 años hibridas, ¿no? Lo que es desarrollo sostenible y cultura. He trabajado fundado asociaciones, tanto en Santo Domingo como en Bilbao, he trabajado en eventos culturales, sigo haciéndolo a diario y acompaño, pues tuve la suerte de acompañar al principio en la generación de los modelos de gobernanza de la Bienal Climática, de la mano de Julius Weissigl, que es una referencia a nivel internacional, ¿no? De la cual soy asesor asociado en varios proyectos. Me he metido en unas cuantas batallas. No, aquí no voy a enredar, ¿no? Pero soy promotor también y soy gestor cultural, con lo que, además de acompañar, sé lo que cuesta sacar cualquier producción y cualquier proyecto cultural. Entonces, al final, la primera pregunta es, oye, pues si yo quiero claves, ¿por qué estamos trabajando? ¿Por qué nos interesa trabajar en sostenibilidad? Bueno, una primera pregunta, ¿quién quiere un mundo mejor? Más justo, más verde. Es que esto vienes así de casa, ¿no? Entonces no tiene sentido por un buen rollismo, ¿no? Hay muchos otros factores por los que trabajar en temas de sostenibilidad. Y hoy en día pues, me lo piden los patrocinadores, me lo pide el gobierno, me lo pide el ayuntamiento, ¿no? Esto es lo que sigue pasando, ¿no? Pues el tipo de público que atraigo, oye, pues ha cambiado mucho en los últimos años. También puede llegar a pedir ciertos criterios que a veces pues no me he dado cuenta, ¿no? ¿Qué echáis de menos? Me gustaría, si os parece bien, hacemos un poco más de interacción. ¿Echáis algo de menos? La legislación es ardua. Sí, claro. Pues mira, digo, yo vivo aquí en el pueblo, en este pueblo trabajo en gestión cultural y lo quiero limpio, por ejemplo, ¿no? O reputación de mi proyecto, ¿no? Quiero demostrar mi compromiso ambiental, o por el tipo de público que atraigo, o por lo que me piden mis clientes, en el caso de que yo sea un proveedor que dé cobertura a gestores culturales, ¿no? O a instituciones. Puedo optimizar costes, ¿no? Asimilando lo que es la sostenibilidad con la optimización de los recursos materiales. O porque me obliga la legislación, quiero adelantarme, pues me van a crujir, ¿no? O porque me piden los patrocinadores, ¿no? Porque hay algo que hacer, ¿no? Y me toca, estoy comprometido. Lo siento y así lo hago. Requisitos de nuevas subvenciones. Sinceramente yo creo que es un popurrí de todo y otras cosas que nos faltan. Depende del momento y depende del proyecto, iremos hacia un lado o hacia otro. Y ante esto, la pregunta es, ¿qué es ser sostenible? ¿No? Hay que decir que somos sostenibles. Algo puede ser 100% sostenible, que es algo que me chirría tanto como las uñas en la pizarra. ¿Es más sostenible lo rural o lo urbano? ¿No? ¿O por qué tiene que ser sostenible la acción cultural? ¿No? ¿O dónde hay que trabajar la sostenibilidad en la cultura? ¿Y por qué? No son preguntas simples. Tan simples que están ahí, a veces ni nos las respondemos porque nos atropella la vida.
el sector cultural, al final, participado ahí de la mano de Cultiva en un par de guías metodológicas para el proyecto Culsos, que tiene recursos muy relevantes en materia de desarrollo sostenible, dentro de un PERTE del Ministerio, por si queréis echar un vistazo. Entonces, hablando de sectores culturales y ligándolo con industrias creativas y culturales, pues podemos hablar de artes, artes aplicadas, las propias ICC, servicios auxiliares, patrimonio, pero dentro de los mismos también tenemos un montón de actividades que se pueden hacer, ¿no? Desde artes escénicas, literatura, música, audiovisual, fotografía, ¿no? Artes plásticas, artesanía, diseño, arquitectura, videojuegos, cocina, educación cultural, mediación, comunicación, gestión, consultoría. Todo esto es la cultura. O sea, la cultura no es música y teatro, ni las artes, ¿no? Ni las exposiciones. Hay un entramado brutal, hasta los ingenieros comemos de la cultura. Y hoy en día más, porque hay un entorno multicultural y transdisciplinar brutal para sacar cualquier proyecto. Desde desarrollo de nuevos materiales, conceptos, ¿no? La IA, ¿no? Que hablaremos de ello. Entonces, ante este entramado, y para los que ya peinamos canas, ¿no? Que aquí hay alguno, ¿no? Estamos ya algunos trotados. ¿En el colegio os han enseñado qué era la sostenibilidad? ¿En la carrera? ¿Por qué hemos ido aprendiendo? ¿Por qué hemos ido por el roce, por los proyectos, porque vas leyendo, por inquietud, vas asimilando conceptos, pero no tenemos una serie de conocimientos estructurados sobre lo que significa la sostenibilidad y el desarrollo sostenible en nuestro entorno cultural, ¿no? Tenemos ciertos nodos, ¿no? Pero sin embargo, cuando voy a presentar las subvenciones, me piden una serie de requisitos muy claros, ¿no? Has hecho una planificación, tienes indicadores, tienes un plan de gestión. Quizá más desde el punto de vista de aquel que lanza esos criterios que suelen ser, pues, técnicos, ¿no? Yo me muevo en un mundo, estoy en el limbo, entonces me siento cómodo e incómodo con los dos mundos a la vez, ¿no? Es como una ventaja y un castigo a la vez. En ese sentido, la idea de estas palabras es tratar de dar un poco de luz, ¿no? Y estructurar este problema para que todos, desde nuestra perspectiva, podamos tener un punto en conjunto, en común, de lo que trata la sostenibilidad. Si hablamos de lo que es la cultura, ¿qué hacemos? Hacemos creaciones, ¿vale? O sea, yo puedo ser un cantautor, puedo hacer una composición musical, puedo hacer eventos, puedo hacer teatro, instalaciones, narrativas, obras, experiencias, ¿no? Creaciones, encuentros audiovisuales, servicios. No, al final hago eventos, hago productos, hago servicios, trabajo en instalaciones, hago gestión, mezclo todo, ¿no? Y cada perspectiva, ¿cómo aplico criterios de sostenibilidad? No tiene nada que ver. Si yo soy un artesano que trabajo en un entorno cultural, o si asocio, como se hace la cocina con la cultura, ¿cómo puedo trabajar la sostenibilidad? Es lo mismo que en una programación cultural de un evento que traigo a 10 artistas o una bienal climática, ¿no? ¿En qué medida el público impacta y cómo yo soy responsable de ello? Son muchas preguntas y cada una tiene sus respuestas, o tenemos que trabajarlo de forma diferente. Un ejemplo. Bueno, yo he estado de jurado de sostenibilidad de los premios FES, de festivales de música, pues 10 años, 11 años. Entonces, en los festivales de música, ¿no? Habla de industrias creativas y culturales, pues se han extendido, ¿no? Antes estaba con Rodrigo hablando de, ahora no le veo, estará por aquí, hablando de esto en el café, ¿no? Entonces, implica un montón de agentes. ¿Esto es cultura? Sí, pero también es industria. Y tenemos que gestionar esto de una forma coherente, responsable, comprometida, sostenible. Eventos sostenibles, festival de música sostenible. Joder, pues si traes 50.000 personas, ya esto es sostenible, pues bueno. Pero ¿a quiénes involucra un festival de música? Pues desde inversores, marca, sociedad, instituciones formativas, escuelas, bandas, críticos, el público, espacios físicos. O sea, hay un popurrí brutal. Tenemos que gestionar agua, energía, luz, o sea, es un montón de cosas a la vez. Esta gráfica, por cierto, no la he puesto aquí, viene de un documento que hicimos para la FMA de festivales de música y Agenda 2030, no recuerdo el nombre, perdonad.
En definitiva, ¿en qué pueden contribuir las industrias creativas y culturales a la sostenibilidad? ¿O tenemos que implementar criterios en nuestra gestión? ¿O ambas? ¿No? Al final, si hablamos de cultura, debemos justificar nuestros impactos como si fuéramos fábricas, que es lo que se está haciendo en las subvenciones. Oye, ¿cuál es tu impacto? ¿No? Dime cuál es tu huella de carbono. Pero no sé quién ha dicho, ¿eras tú lo de la gallina? ¿No? En cierta medida hemos hecho eso, desnaturalizar un poco la vida, ¿no? No podemos coger una oveja para que nos siga el jardín, porque hay que hacer unos permisos brutales, ¿no? Entonces, nuestros impactos como gestión cultural son tan grandes como una industria o una fabricación. Pues no, no. ¿Qué es lo que tenemos desde la cultura? Tenemos un altavoz, tenemos el mejor altavoz del mundo, podemos hacer reflexionar, ese es el arma que tenemos. ¿Cómo podemos hacer reflexionar? Sabiendo lo que hacemos. Por eso hay que trabajar en esto. Hay que incorporar estos criterios dentro de nuestra propia gestión, dentro de los proyectos y los eventos en los que hacemos, para luego trabajar en las narrativas e ir con conocimiento de causa y rigor hacia dónde tenemos que ir. Porque hay muchas batallas por las que luchar, en temas ambientales y en sociales, pero hay que hacerlas con rigor y con una prioridad. ¿Por dónde empezamos? Yo soy bueno y voy a ir a por todos los malos, ¿no? ¿Quiénes son los malos? ¿Es el cambio climático? ¿Es el supervillano al que gana el primero? ¿O son los plásticos? ¿O es la despoblación en el entorno rural? Hay muchas batallas, ¿no? Cada proyecto tenemos que elegir cuáles son las que queremos luchar con más fuerza. No quiere decir que no vayas a apoyar, ¿no?, otras. Hablamos de narrativas, hablamos de cómo a través de las creaciones y la gestión de los proyectos culturales también podemos hacer. ¿Cómo? Introduciendo esos criterios, también esos criterios de sostenibilidad, como otros muchos, pero que sean parte integrante de todo lo que hacemos, ¿no? Y ante eso, ¿realmente predicamos con el ejemplo? ¿Y sabemos qué es lo relevante? Eso es lo que quizá nos ha faltado por nuestra educación. Ahora veo a mis hijos y me dicen, oye, papá, esto no se echa ahí para reciclar. Digo, bueno, sí, pero bueno, me alegro que me corrijas. Vienen enseñados, les enseñan cosas que digo, pues, parece mentira, parece mentira. Las nuevas generaciones al menos tendrán mayor conocimiento. En el in-between, que dicen los ingleses, ¿no? Pues ahí estamos liándola un poquito también. No quiere decir que vengan con la solución, porque muchos vienen cabreados, otros lo están pasando mal incluso, y otros pasan, como todas las generaciones, como hemos hecho nosotros. Pero sí que hemos dejado un legado interesante, ¿no? Entonces, para entender qué es lo que tenemos que trabajar, tenemos que entender bien el contexto. Y el contexto es, os pongo una foto, ¿sabéis qué es esta familia súper feliz que está tirando ahí desechables? Pues es en la revista Life en el 55, cuando celebran pues, que hemos inventado cosas que puedes desechar, no hay que fregar. Hombre, en un momento me imagino que sería subido en, no hay que fregar, lo puedo tirar. La que hemos liado desde entonces. No creo que lo supieran venir. Al final, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, vivimos en esta sociedad, hablábamos antes, he hablado del capitalismo, ¿no? Pero hablamos de una sociedad en la que compramos, tiramos y no vamos más allá. En el mejor de los casos nos quitamos esa penitencia reciclando, pero reciclando no es la solución. Es algo menos malo que tirar, pero hay otras 1000 alternativas. ¿Sabéis que cuántas botellas de agua se hacen cada minuto en el mundo? Más o menos. 1 millón. Cada minuto. 1.400 millones al día. Tasa estimada de recuperación, reciclaje de envases plásticos en el mundo, un 14%. ¿Dónde va el resto? Pues veremos por ahí. ¿Eso es una prioridad para nuestro proyecto cultural? ¿Hasta qué punto está en el top 5 de nuestras batallas? Lo elegiremos. Hay muchas batallas, ¿no? Pero muchas acaban en el mar. Hay una cosa que sinceramente me inquieta, ¿no? Que es, cuando era joven tenías tu ideal de paraíso, iba por el Índico, iba por el Caribe, ¿no? Eran las Seychelles, era lo que sea por ahora. Ahora mismo da igual donde estés que te encuentras esto. Hemos contaminado hasta el paraíso.
Ya, el paraíso no existe. Es algo que a mí me produce cierta inquietud. Y al final, no solo eso, somos lo que comemos, ¿no? Y si el pez se come el plástico, nosotros comemos plástico. Dicen que incluso hasta una tarjeta semanal, el equivalente a una tarjeta de plástico de crédito semanal o el equivalente a una cucharilla de plástico en la cabeza tenemos. El auge de autoinmunes, hay un montón de cosas que están pasando, ¿no? Pero bueno, al final la sostenibilidad, pues como pasa por la tele, ¿no? O sea, ¿qué es sostenible? Pues lo que nos venden, tiene la etiqueta y ya descargamos un poco, porque es que es que pesa, es como ir al cole, no, mal. No es todo mal. ¿Sabéis el mito de Sísifo? ¿No? No era un gigante, era un héroe, era un hijo de un dios, ¿no? Que fue castigado a subir eternamente una piedra hasta lo alto de una cima, pero justo en el momento que alcanzaba la cima se caía la piedra y debía volver a subir. En cierta medida nos sentimos así, ¿no? O sea, es que da igual lo que hagamos por el medio ambiente porque no lo vamos a solucionar. Entonces, ante eso, descargas, ¿no? Dices, pues no lo voy a solucionar, paso. Y te quedas más tranquilo. Pero por salud mental, porque es que, vamos, si es un continuo, es un chorreo continuo, día a día, en el lineal del supermercado, en lo más banal que nos podamos encontrar. Entonces, ante eso podemos empezar a luchar. ¿Cómo? Pues bueno, hablo aquí de disonancias cognitivas, ¿no? Esto de creer, o sea, la diferencia entre lo que hacemos y lo que creemos, pues puede ser grande, ¿no? Aquí todos venimos con buen rollo y con buen criterio de casa. Otra cosa es que luego nos cuesta mucho. Tampoco lo hacen fácil. Las empresas nos ponen muchas cosas, la legislación pone trabas, o sea, no lo hemos hecho fáciles ni nosotros mismos. Pero tenemos la posibilidad desde la cultura de hacer reflexionar en el momento en el que estamos para reinventarnos. Antes lo ha dicho Carla. O sea, me ha gustado mucho lo de reinventarnos, repensar, reimaginar, repensar y transformar. Al final, eso es lo que tenemos que hacer desde la cultura. Ser críticos, pero coger alturas, ser conscientes y saber en el mundo en el que estamos. Una foto también curiosa, ¿eh? No es tan normal, no es tan extraña. ¿Sabéis qué es eso? Un polinizador chino, a mano, como no hay abejas. Y dices, joder, ¿hay esto también? No me lo puedo creer. A mí, la primera vez que vi esta foto, yo no me lo puedo creer. ¿De verdad hay gente que está polinizando a mano? Pues pasa. ¿Por qué? Porque ya no es el plástico, es la biodiversidad, nos la estamos cargando. Estamos cargando un montón de cosas. Y tenemos que ser conscientes. Desde lo rural, y hablando de la desnaturalización de la vida que tenemos, podemos trabajar como una gran bandera en la biodiversidad y en el entorno en el que tenemos. Para mí, viviendo en un pueblo, yo soy de Santo Domingo, pues lo pongo como bandera. Si estamos en La Rioja, ¿no? He puesto aquí Veronia, por cierto, bodega más sostenible del mundo. María trabaja en FIA y hace cosas muy bonitas. Así os animo a que veáis un día la bodega en la que está María, que está súper chula, en Navarrete. Y hicimos con el gobierno de La Rioja, hicimos un manual una guía de buenas prácticas de economía circular pues, en el sector, ¿no? Dándonos cuenta de que hasta el propio viñedo, con el cambio climático, va moviéndose. Eso que hace que se muevan la sociedad, los hábitos, la forma que tenemos de entender el territorio, la cultura entendida como conocimiento compartido, ¿no? Por contacto directo, ¿no? Al final, joder, nos abrumamos. Os he dicho muchas cosas y el mundo se va a la mierda. Pero puedo decir... Bueno, he empezado así con el burro, pero no... El mundo no, o sea, no, somos las personas, o sea, no, el mundo nos va a sobrevivir, luego vendrán dinosaurios o quien venga, ya está, no pasa nada. Somos las personas, tenemos que protegernos a las personas, o sea, cuando se habla de desarrollo sostenible, medio ambiente, sociedad, economía, pues lógico, porque si no tienes para comer, la vas a liar y no vas a cuidar el medio ambiente, ¿no? Te tienes que cuidar a las personas, lo primero. Por tanto, retos ambientales a los que nos enfrentamos como sociedad y que desde el sector cultural podemos ir trabajando, un montón. El cambio climático, los cambios en la agricultura, los entornos rurales, los aumentos de población, el consumo de recursos, ¿no? Cada vez nos va a costar más.
pérdida de biodiversidad, generación de residuos, hábitos, consumos de masivos, pero no solo de productos. ¿Quién tiene Spotify? Que levante la mano. A mí me flipa la música, estoy escuchando, o sea, tener toda la música del mundo es maravilloso. Pero ¿qué hace Spotify? Es algo que parece inocuo, ¿no? Dice, va, pues no compro nada, pero consumo energía. Que lo hace muy bien y trata de... ¿no? Pero lo digital no es inocuo contra el medio ambiente, no es... Hay un círculo vicioso por ahí. Y consumimos cultura o productos culturales de una forma masiva, pero exagerada. No digo por vosotros, digo como sociedad. Estás en casa y te pones ahí 3 series de Netflix mientras mandas correos y ves otra ahí. O sea, el mundo está así. Entonces, esto es lo que está pasando. En retos sociales, si hablamos de lo rural, la despoblación, la precariedad. O sea, si yo quiero generar o desarrollar un proyecto cultural en mi pueblo, en lo rural, pues o tengo las lentejas ganadas por otro sitio o cómo me las consigo. Es muy complicado, es muy complicado. ¿De quién dependo? ¿De financiación pública que me haga posible y me exija criterios de sostenibilidad? ¿De patrocinadores que quizá no tengan la visibilidad si les vendo un proyecto más identitario y no tan mainstream? No es fácil. ¿Del público? Pues yo no sé si para comer necesito traer a 5.000. Pues si mi proyecto era para 500, es donde tiene sentido. ¿Hasta dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Otros retos sociales y económicos, obesidad, individualismo, desigualdades, ¿no? Retos culturales, la propia despoblación que hablábamos, ¿no? Esa diversidad cultural. Al final, incluso los festivales de música que hablábamos antes, ¿no? Hablábamos de que los van comprando grandes grupos de inversión, ¿no? Que están bien, pues son rentables. Entonces, como son rentables, pues quizá las propias bandas y artistas se mueven más. Quizá no tengamos posibilidad de más diversidad, ¿no? Derechos culturales está ahora muy en boga, ¿no? La dificultad de financiación de los propios proyectos y ir siguiendo, pues la forma que tenemos de gestionar es diferente, ¿no? Y el mainstream frente a lo auténtico. Pablo, enhorabuena, esto es auténtico, esto es maravilloso, esto mola, así. Entonces, podemos inspirar cambios positivos. ¿Para qué? Para reflexionar en qué mundo queremos vivir y tal. ¿Quiere decir que con esto que soy un talibán y que no quiero ir a los festivales? No me veréis por ahí. ¿Quiero decir que hay que apoyarlos como única forma de expresión y solo apoyar eso? No, hay que apoyar lo local también, lo que tienes cerca. Y tenemos que ser conscientes de ello. Y aplicarnos el cuento, ¿no? Una cita de un exdirector de Tate, ¿no? Todos deberíamos asumir esa responsabilidad para hacer nuestras organizaciones más sostenibles, tanto si hablamos de consumo de energía como de nuestro modelo de gobernanza. Si no aceptamos que temas como el cambio climático son una preocupación vital para nuestros públicos, especialmente la gente joven, no nos ganaremos su respeto. Pues es que tenemos que trabajar entre todos y ya estamos dando un paso más. Ya no es tenemos la posibilidad, sino que tenemos la responsabilidad. Coño, somos el sector cultural. ¿Quién va a inducir un cambio? ¿Coca-Cola? Somos el sector cultural. Si hablamos de cambio climático, ¿y por qué hablamos de cambio climático? Porque está aquí, van a ser 4 pinceladas y un vídeo que os pondré luego, porque tengo de salir de la presentación, me voy a volver loco, os lo voy a poner al final. 3 minutos de vídeo, Si hablamos de cambio climático, esto es lo que está pasando, ¿no? Cada vez más incendios, si está más seco el ambiente, más ionizado, cae un rayo y se quema más materia prima, es un círculo vicioso, se seca, y también llueve más y hace más calor y se descongelan los glaciares o no se pueden hacer olimpiadas en los sitios donde se han hecho olimpiadas hasta ahora de invierno, por ejemplo, cosas muy curiosas, ¿no? En cuanto al cambio climático, para mí la mejor definición que existe la encontré con este tuit en su día de Pastora Soraya, para los del fondo, que dice: el calentamiento global es debido al exceso de almas pecadoras quemándose en el infierno, ya que al ser la Tierra plana y el infierno estar debajo de la misma, se produce un efecto sartén. Entonces, no he encontrado una definición mejor. Entonces, ¿van por aquí los tiros? Pues hay muchos intereses cruzados. Como vamos adquiriendo saberes, ¿no? Os digo, al final, si
vamos fuera por la noche en este cielo maravilloso, ¿no? Comentando con María en su día cuando nos conocimos, le dije, hice hace ya 12 años un festival, un par de años, que se llama Somos Estrellas, en lo alto del monte San Lorenzo, que es el monte más alto de La Rioja, durante las lágrimas de San Lorenzo, pues viendo las Perseidas, ¿no? Disfrutando del entorno y de algo natural, ¿no? Si ves esas estrellas, que al final muchas tienen luz propia y otras son planetas, esos planetas lo que hacen es reflejar, como si fuera un espejo, la luz de otra estrella. Es lo que vemos, ¿no? Luz reflejada en los planetas. Lo mismo pasa por la Tierra. Hay una radiación solar que buena parte es desviada para que nos vean desde otros sitios y otra pues es reabsorbida en un ciclo infinito. Han demostrado objetivamente que una serie de gases lo que hacen es una especie de efecto invernadero y se queda parte de la radiación como rebotando. Al haber más radiación aumenta la temperatura y hay un efecto invernadero. Explicado de una forma muy sencillita, ¿no? Hay ciertos gases que están tabulados, ¿no? y que demuestran su potencial, no me voy a meter mucho por ahí, no os preocupéis, que demuestran ese potencial y es diferente, ¿no? Pues hexafluoruros de azufre o metanos pues tienen un potencial pues, mayor que el CO2 y os enseñaré al final un vídeo sobre cómo algo tan relevante como el cambio climático no le damos tanta importancia como a otros impactos que podamos llegar a tener, como los propios plásticos o la pérdida de biodiversidad por las abejas, porque no lo vemos. Sales por ahí y ves el cambio climático, no notas el calor, pero esto es como ir al casino con una tarjeta de crédito. Pues te vas jugando, pues todo al rojo. Pues no tienes dinero, no ves moverse, ¿no? Entonces pierdes un poco la perspectiva. Os enseñaré este vídeo luego, como os he comentado. ¿Qué es lo que pasa? Si hablamos de que estamos muchos y cada vez más, ya vamos por 8.000 millones. De vez en cuando te actualizas y dices, es que realmente estamos aumentando la población. Más de la mitad ya viven en áreas urbanas, ¿no? ¿Veis? Esas zonas más rojas son donde hay más densidad de población. Y se espera que incluso el 70% vaya en 2050. Cultura, entorno rural, somos un rara avis. Somos los galos que vivimos por aquí, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en las ciudades? Es donde se consume la gran mayoría de la energía que a su vez, y de combustibles que a su vez son los grandes causantes del propio cambio climático, son los grandes focos emisores de gases de efecto invernadero, ¿no? Se estima que entre el 60 y el 80, es difícil calcularlo, el 80% de esos gases de efecto invernadero vienen de las ciudades y casi el 90% viene del propio combustible. Pero no solo es los coches y la energía, la luz, sino también todo lo digital, ¿no? Parece que ahora el plástico está demonizado, ¿no? Sin embargo, o sea, ya solo mandar un WhatsApp, ya estamos emitiendo. Y dices, joder, es que eso lo obviamos, ¿no? Sobre todo en los grupos de clase del colegio, eso se obvia, es una cosa exagerada, pero hay una serie de gramos de CO2 que se emiten a la atmósfera por mails, por vídeos. Hablamos de Spotify, de YouTube, ¿no? Vemos Netflix. La inteligencia artificial consume muchísimo. La inteligencia artificial no consume mucho, es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero no solo eso, sino también agua para refrigerar los sistemas. Todos los centros de datos necesitan no solo la alimentación para hacer posible esa preservación de los datos, sino una refrigeración continua. Y eso necesita sistemas redundantes y demás. Uno de los grandes promotores de energías renovables, ¿quién es? Google. ¿Por qué? Porque le sale muy barato tener sus centros de datos pagados con su propia energía. Si yo tengo mis tomates y me los como, eso que me ahorro. Eso es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué meten los centros de datos en el mar, ¿no? Algunos de ellos a 100 millas de la costa en aguas internacionales? Primero, para evitarse cierta legislación, pero también porque lo que haces es refrigerar, ¿no? Ver películas en streaming supone un consumo energético, no solo directamente de tu cacharro, que esto no consume nada, apenas consume. Pero todos los datos que están detrás y cómo los emitimos, sí. Y toda la energía que hemos necesitado para fabricar todos los aparatos, también. Las necesidades en materia de energía y las emisiones
es que las gráficas, las previsiones son exponenciales. Es una barbaridad. Por tanto, si hablamos cada vez más del cambio climático, no solo es que en Europa, ¿no?, quitando Latinoamérica, porque hay productos en Latinoamérica, o sea, en países en Latinoamérica, que es en Costa Rica, por ejemplo, es 100% renovable, ¿no? Pero necesitamos combustibles de fuera para producir energía, si no nos metemos con las renovables, ¿no? Decías mira, esto es un estudio del MIT, ¿no?, de temas de inteligencia artificial en relación a los consumos o las emisiones de carbono asociadas a una vida de una persona durante un año, que son esas, para los del fondo, esos quesitos, o sea, ese inicio de gráfica roja, ¿no? Lo de arriba es una persona y debajo habla de la IA, ¿no?, o el Bitcoin, ¿no? Y dices, oye, el Bitcoin es un minado, ¿no?, de que garantizas a través de nodos fijos, de consumos energéticos, pues que tienes eso, pues, pasta digital, ¿no? Pero eso, hay estudios que hablan de que el Bitcoin, todo lo que se mueve en relación al Bitcoin, consume entre lo que consume Ucrania y Suecia al año. O sea, la forma que tenemos, que quizá normal, es que nos volvemos locos si nos damos cuenta de estas realidades. Es brutal, ¿no? O cuántos los aparatos de dejar, pues hablaba de incluso, mira, un 7% del consumo total de una vivienda media puede ser el dejar los aparatos en stand-by, un remanente de consumo energético. La gestión energética es importante. O en lo rural, ¿no? Veía muchas películas de Paco Martínez Soria con mi abuela, las disfrutaba. Esta noticia es de anteayer o algo así, ¿no? Y habla de pastoreo y energía solar se unen en un proyecto pionero, ¿no? Maravilloso. O sea, todo lo que sea ir remando hay que ir arañando, hay que hacer todo lo que podamos, desde todos los frentes, todos a la vez. Pero nos encontramos que en el medio rural, como mi pueblo, por ejemplo, y yo soy ingeniero experto en renovables, me encuentro con paneles solares. Los paneles solares están ayudando a la creación de empleo local o están alimentando energéticamente mi propio pueblo. No lo sabemos. O sea, la energía es energía y se vende por todos sitios. Al final, la demanda de energía, no solo para las TIC, sino para el coche eléctrico y otros, es brutal. ¿Y dónde va? Los grandes núcleos urbanos principalmente. Entonces, estamos haciendo que en los pueblos, ¿no?, se estén despoblando, ¿no?, quitando buenas tierras de regadío, porque no acabamos de entender el problema. Están muy bien las renovables, no seré yo quien diga nada en contra de las renovables, faltaría más, pero con un poco de cabeza. ¿Por qué empezamos a poner paneles en las tierras donde no van a poder plantar los trabajadores o la siguiente generación de agricultores y sin embargo las cubiertas de los polideportivos están vacías? Todos los edificios municipales, pues con un poco de cabeza. Lo primero que tenemos que hacer es saber dónde está, dónde podemos hacer y bajar los consumos. Y a partir de ahí poner las renovables, no poner y demás, solo por poner. Esto es complicado, pero bueno. Si hablamos de conceptos, oye, si os abrumo mucho en temas técnicos, me decís, por favor. Si hablamos de conceptos de sostenibilidad, hoy en día hablamos de sostenibilidad, economía circular, ecodiseño, greenwashing, green claims, responsabilidad social corporativa, huella de carbono, análisis del ciclo de vida, huella ambiental, huella hídrica, ecoetiqueta, regeneración, reparabilidad, Green Deal, ecoinnovación, reciclo, y me quedo corto, ¿no? Entonces, tenemos que manejar además todos estos conceptos para nuestro día a día y presentar las subvenciones. Pues es complicado. Hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible, los conocemos todos, ¿no? Pero hay una definición que me gusta especialmente, que al final la sostenibilidad no es más que lo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones. Entonces, yo soy sostenible, pues yo soy 100% alto. Pues no es la sostenibilidad es una forma de entender el mundo. Los objetivos del desarrollo sostenible tratan de aunar estas tres y otras dos frentes, ¿no?, que tenemos para trabajar con un objetivo común como sociedad, ¿no? Por eso nacieron desde la ONU
para tener un criterio, pues una utopía que hablaba Carla, ¿no? Un horizonte donde empezar a trabajar. Se hicieron estos 17 objetivos, que no voy a entrar mucho, pero bueno, de una forma muy icónica, no sé si habéis entrado alguna vez, pero os animo a bucear. Entráis ahí, buscáis los retos, los targets, las metas, los objetivos, y veréis que hay cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque si no sabemos si dentro de nuestra propia organización tenemos claro quiénes son los villanos que queremos combatir, pues estupendo. Si no, ¿por qué no sentirse inspirado hacia los grandes retos que nos enfrentamos como humanidad? Estos bloques, o sea, estos objetivos se agrupan en 5 bloques, ¿no? Un bloque de 5 P's que se suele hablar, de planeta, people, ¿no? Personas, prosperity, economía, paz, peace en inglés, y partnership, ¿no? Alianzas. Es una forma de trabajarlas a través de estos 5 grandes ejes. Pero si hablamos de cultura, ¿no? ¿Qué papel juega la cultura dentro de los objetivos del desarrollo sostenible? Pues hay grandes tendencias, ¿no? Que hablan de que la cultura debería ser el 4º pilar del desarrollo sostenible, ¿no? ¿Y por qué no las hay? Pues bueno, hay mucha literatura al respecto. Unos dicen que la UNESCO no tiene tanta fuerza, otros que no está incluido. Se está trabajando en cierta medida en incluir, hay comunidades que tratan de incluir un objetivo 18 del desarrollo sostenible en torno a la cultura. Aquí, como no solo es aplicable a territorios, sino también a nuestros propios proyectos, empresas y demás. Este es un ejercicio que hicimos hace ya muchos años en REDS, pero fue uno de los primeros que hicimos, que se hicieron ahí, pues, de cómo los festivales y en qué medida estaban linkados con los objetivos del desarrollo sostenible. Antes, Carla y no sé con quién, no sé, hemos comentado algo de regeneración, ¿no? Se ha comentado algo de regeneración. Viniendo con no sé, contigo estaba hablando de regeneración según subíamos. Al final, el propio término de sostenibilidad tiene un límite de per se. La sostenibilidad es no comprometer el futuro, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Sin embargo, ¿cómo soy tan osado de decir que con lo que hago, disminuyendo un poco el impacto, no estoy comprometiendo el futuro? Tendría que tener mucha más altura, hablando de todo un sector o de todo un territorio, o de datos que a mí se me escapan. Lo que sí que puedo hacer es tratar de hacerlo cada vez mejor, dentro de mi propia gestión. Pero se me escapan ciertas cosas, ¿no? Están empujándonos a hacerlo mejor, pero sin idea. El concepto de regeneración, bueno, si hablamos de sostenibilidad, digamos que cualquier desarrollo, servicio, producto, desarrollado de una forma convencional, genera una serie de impactos ineludibles. Por venir aquí pongo el despertador y genero impactos ambientales, sociales, positivos, negativos. Cuanto mejor lo hago, más verde lo puedo llegar a hacer, ¿no? Pero llega un punto que dices, ¡guau! El límite de lo sostenible, que es que no haga ningún impacto negativo para el futuro, ¿no? Pero si voy más allá de ese límite, lo que trato es de restaurar. Vuelvo a dejar las cosas que ya estaban fastidiadas a su estado original. Entonces, tenemos que tener claves para trabajar la acción cultural. ¿Tenemos que trabajar con un horizonte de sostenibilidad? Sí, tenemos que tratar de hacerlo mejor, pero tenemos que pensar todos y a la vez en revertir los problemas. Porque ya no se habla de mitigación, o sea, que vamos a parar el cambio climático. Ya empezáis a hablar pues, de adaptación. Ya vamos a saber que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el aire acondicionado, que a su vez consume energía, que a su vez va a hacernos necesitar más aire acondicionado. No me detengo en economía circular, pero son estrategias pues, para aplicar, ¿no? En una economía lineal hablábamos de que comprábamos, usábamos y tirábamos. Si hablamos del reciclaje, tratamos de recuperar ciertas materias al final de su vida útil. En una economía circular estamos pensando de otra manera, de tal forma que ya ni siquiera generemos residuos, ¿no? Y que todos los recursos se mantengan cuanto más tiempo en el propio sistema. Si hablamos de impactos ambientales, una cosa es hablar de consumos de energía y otra es del cambio climático, ¿no?
Si yo consumo energía, vamos a producir impactos en el cambio climático, en la contaminación del suelo, ¿no? Por el petróleo, por la pérdida de biodiversidad. Es decir, que el consumo de agua igual, varios aspectos van a generar diferentes impactos. Entonces, para medirlos se utilizan pues, métricas y metodologías especiales, arduas, ¿no? Por eso se cuenta con técnicos que puedan hablar de que esta serie de impactos, ¿no? Pues, cuáles son y cuál es su potencial y en qué medida los estamos causando. Cosas más fáciles como la huella de carbono, que es la celebrity de los propios impactos, lo que dicen, oye, esto emite tanto de CO2, que si seguimos sin ver el CO2, ¿no? Pero bueno, la huella de agua, pues dices, joder, pues es que una hamburguesa son 2.500 litros de agua, y dices, pero eso es verdad. Pero es que hay que limpiar, ¿os acordáis del burro? Pues hay que limpiar la vaca, hay que limpiar el establo, hay que darles de beber. O sea, estamos hablando de todo lo que necesitamos para conseguir la hamburguesa, ¿no? De ahí que muchas personas se estén volviendo vegetarianas. Y ante la duda dices, oye, ¿qué es mejor? Esto es, yo quiero trabajar en temas ambientales, ¿no? Quiero hacerlo mejor. Vale, hago un festi o pongo un alojamiento. Y una pregunta tan simple, ¿y qué es mejor? Pues ahí cualquier cosa que hagamos genera una serie de impactos. Unas irán hacia un lado y otros irán hacia otro. Cualquier decisión ya implica, ¿no? Como el gato de Schrödinger, no podemos decir dónde está, ¿no? Y su velocidad. Pues si elegimos las toallas, habrá que lavarlas, ¿no? El agua será un bien preciado. Si elegimos el papel, estamos consumiendo recursos. Si elegimos el secador, estamos también necesitando energía para su uso. Pues tendremos que respondernos más allá. Clave, ser crítico, entender cuál es el problema y tratar de buscar siempre las decisiones, ser coherente. ¿Me voy a equivocar? Seguro. Pero voy a intentar hacerlo cada vez mejor. Si hablamos de eventos, un evento que se dice sostenible según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es aquel que está diseñado, organizado y llevado a cabo minimizando los impactos negativos sobre el medio ambiente y dejando un legado positivo. Esto queremos, ¿no? Es una definición bonita, aséptica y es interesante. Pablo, no sé cómo vamos de tiempo, no he mirado fuera de tiempo, ¿no? Podemos continuar porque es estimulante, pero bueno. Voy rapidito. Vale. Vale. Si hablamos de eventos, la localización lo condiciona todo, pero hay una serie de ejes ambientales y sociales que debemos trabajar, desde energía, comida, compras, desechos, residuos, más o menos tabulados y más o menos especificados dentro del sector en el que vayáis a trabajar. Entonces hay muchas guías de referencia. Que tenga dudas, que me pida o le pida a Pablo mi contacto y yo le encamino hacia dónde puede ir mirando bibliografía y demás. Hay muchas cosas ya hechas, podemos ampararnos en ellas, hay que reutilizar, ¿no? Y sabiendo pues, que no solo es lo que yo pueda controlar, sino en lo que pueda influenciar. En un evento, el público, ¿no? Un evento de 50.000 personas es como Atila y sus elefantes, ¿no? Entonces van con todos. Si los llevas a un entorno rural a 50.000 personas, ¿qué van a hacer? Pues liarla. Es que no hay más. O sea, es un evento sostenible aquel que se ha realizado en un pueblo de 500 habitantes y así, pues bueno. También ahí están las petroleras más sostenibles del mundo o el vaso más sostenible del mundo. Estoy seguro que este es el teléfono más sostenible del mundo. ¿Cuántas cosas más sostenibles o más verdes buscad en Google? O sea, la manzana más sostenible, lo vais a encontrar. Todo es lo más sostenible. Esto hay que trabajarlo desde el principio. Si hablamos de energía, con ZAP, con otra empresa con la que trabajamos, hemos hecho, por ejemplo, la gira mundial de Coldplay, ¿no? Ahí, alimentándolo con baterías, con camiones y con un discurso por detrás de, oye, pues si esto, sí, hay muchas esquinas en ese, hay muchas contradicciones, hay muchos peros, pero está bien hablar de este tema. Y hasta que no empezó Coldplay, tampoco se hablaba, no se ponía sobre la mesa tantos aspectos. Si hablamos de transportes,
Pues ya veis, son mismos coches, más personas, un autobús, 50 coches. En un entorno rural, la movilidad es fundamental. Sin coche en un pueblo no puedes vivir. No puedes vivir. Si tienes niños y vives en un pueblo, no puedes vivir. O sea, pasa cualquier cosa, tienes que salir pitando. Buenas prácticas, ejemplos que me encantan. Un festival fetiche para mí, no muy lejos de aquí, en distancia, bueno, para llegar un poquito más, que es el Demanda Folk, que se dejó de hacer. No, está en Tolbaños, en la parte burgalesa de la Demanda. Y hacían un festival totalmente integrado, trabajaban con la comunidad, un ejemplo maravilloso, pero no es rentable, no es mainstream. O sea, ahí, una de las medidas que hacían en temas de parking es, por ejemplo, decir, oye, pues mira, quien contamina paga, o sea, si vienes con menos de 3 personas, pagas 5 euros. Y dices, oye, pues ya te buscas la vida, ¿no? Hay cierta picaresca, pero bueno, todo es un juego, ¿no? Y van estudiando esas métricas. Es importante que si vais a trabajar en el tema, estudiéis y analicéis cualquier indicador. Si hablamos de compras y de residuos, en la propia definición de los productos ya viene encaminado su fin de vida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto blisters así en los lineales del supermercado con naranjas peladas, por ejemplo? Y dices, esto es algo, ¿no? ¿Podemos trabajar en qué medida? Pues podemos fomentar ciertas prácticas, quizá no con todo el presupuesto que pueda, pero con algo simbólico para apoyar a aquellos galos que piensen de la misma manera dentro de mi gestión cultural de la programación del evento que estoy haciendo, ¿no? Si hablamos de agua, por ejemplo, de residuos, esto es lo que pasa. O sea, este es el día a día y ahora con los vasos reutilizables va disminuyendo un poco esto, ¿no? Pero es el día a día. ¿Por qué no trabajar con las marcas de agua y decir, oye, yo lo que no quiero es asociar tu imagen de residuo y por qué no hacerlo de otra manera? La Vuelta Ciclista, por ejemplo, a través de unas medidas que hicieron, la Vuelta Ciclista a España, disminuyeron en 200.000 botellines de agua en cada una de las ediciones de la Vuelta. Si hablamos de residuos, aquí tenía otro vídeo, ya os pondré, pues hablamos de cosas tan ilógicas como que si yo me bebo la botella de vino que estaba ahí dándole, ¿no? que esa botella puede tener 3, 5 años de vida, ¿qué es lo que tengo que hacer con esa botella cuando me la acabo de beber? Romperla. La rompo y la tengo que rehacer, y no nos extraña además. En denominación de origen Rioja, por ejemplo, no podemos limpiar las botellas en general. Es curioso, ¿eh? Y dices, oye, ¿y por qué no las limpiamos hasta que se me rompan y luego las reciclo? No se puede. ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, de las que hablar. Hay una cosa importante que es que en la naturaleza no hay residuos. Repito, en la naturaleza no hay residuos. El residuo es un concepto humano. Decidme un residuo generado en la naturaleza. Uno. En la naturaleza no hay residuos. Somos nosotros. Lo que en un entorno urbano hablamos de recoger en el contenedor marrón los residuos orgánicos, y estamos en un entorno rural, lo que le damos es de comer a las gallinas. Eso es lo que realmente habría que trabajar. Hay que entender el territorio y el contexto. Estos son ejemplos, voy a pasar rapidito, de ejemplos de lo que compra cada una de las sociedades, culturalmente hablando, y como veis, en sociedades más occidentales tendemos a envases, blisters y demás, todo envasado. Sin embargo, trabajamos con productos más de la tierra y más a granel, ¿no?, en sociedades que quizá no estén tan avanzadas, ¿no? Y estas son fotos, por ejemplo, hablando de arte, de personas rodeados de los residuos que generan en una semana. Bueno, como veis, venía preparado para machacaros así un poquito, así ya lo siento. Al final la comunicación, si estamos en un entorno rural, este es el WhatsApp de toda la vida y es maravilloso este canal de comunicación. Aquí sí que te enteras de todo. Y es poner en común, es trabajar con el territorio y poner en común las cosas, ¿no? Hay que hablar. Hay que hablar a través de narrativas, ¿no?, de hablar de materiales. En la Bienal se está hablando de esto, se pone sobre la mesa y trabajamos en materiales y explicamos y hacemos reflexionar, que ese es el gran arte de... Voy a pasar
ya, y os voy a poner un ejemplo de gestión de un evento que se hizo, la Gala de los Goya de 2020, por ejemplo, decían, oye, vamos a hacer una gala neutra en carbono para reflejar ese compromiso que tenemos en temas ambientales, ¿no? Y bien, está muy bien, hay que trabajar en ello. ¿Qué es lo que pasa? Pues algo tan icónico como la alfombra roja, al día siguiente de la gala, pues al que le tocaba, pues la tiraron a un contenedor. No se dieron cuenta y pues la tiraron, además la dejarían ahí en el suelo. Y pasó un profesor y dijo, ¡guau, esto es oro! Que hizo una semana de desfiles con todos los alumnos del colegio. Entonces, dices, el demonio está en los pequeños detalles, entonces si trabajo en temas de CO2, lo que tenemos que trabajar también es otros impactos y tratar de reducir los recursos que utilizamos. Dicho lo cual, y esto lo voy a hablar luego, o en la mesa redonda, os digo, ¿no? Hablando de festivales de música, pueblos que resucitan con la música, llenar de gente la España vaciada es una misión posible para los festivales de verano. Es un debate interesante, ¿verdad? Esto lo dejamos para luego. Como cuestiones, ¿todo lo urbano se puede extrapolar directamente a lo rural? Lo mainstream contra lo del territorio y la identidad, pues son vertientes diferentes, ¿no? Claves y palancas. Al final lo que tenemos que hacer es trabajar en programar, si hablamos de eventos, con el territorio, no en el territorio, sobre todo si hablamos de lo rural. Y claves, por poner algunas, que además se las he preguntado a la inteligencia artificial. Digo, dime algunas claves, y me ha soltado este chorreo. Bueno, lo que sí que tengo claro es que lo que tenemos que trabajar es en la co-creación, en la participación y en trabajar con el entorno. En los pueblos y en el desarrollo cultural de los pueblos estamos en una serie de galos, ¿verdad, Pablo? Que luchamos así porque creemos en ello. Es muy difícil tener un relevo generacional, cada vez es más difícil sumar adeptos a tu causa, es muy difícil conseguir la financiación para hacer posible todo esto y es maravilloso el proyecto. Entonces hay que seguir trabajando, pero para eso tiene que estar todo el territorio en sí. ¿Y a quién hay que implicar? A todos. Ayuntamientos, mecenazgos, patrocinios, público, para dar más valor a nuestro producto y trabajarlo de una forma desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Y os dejo una última imagen, ¿no? Que la hizo un buen amigo, es Eugenio Ampudia. Durante la pandemia puso un cuarteto de cuerda en el liceo, y lo tenéis en YouTube, maravilloso, y dio un concierto para las plantas. Fijaos qué evocador, es inspirador, ¿no? Hay muchas lecturas. Y ya está, todo esto con Obi, ahí fue justo el momento que he empezado a ver qué es lo que estaba escribiendo. Espero que os haya resultado interesante. Así.